tradición y hoy nos toca el tema ¿cómo debo actuar? ¿Cómo debo actuar? Los creyentes, nosotros los creyentes, tenemos que ser diferentes. Diferentes en muchas cosas. Dice, esta semana nos enfocaremos en los principios que capacitaron a José para mantener su testimonio y su andar con Dios. Pues a pesar de las circunstancias que le tocó vivir, nunca abandonó su fe ni sus principios, y eso le ayudó a mantenerse firme ante muchas tentaciones y pruebas que tuvo que atravesar. ¿Cómo debo actuar? Es necesario que para cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir de principios, ¿no? A vivir de principios. Cuando nosotros ponemos principios en nuestras vidas, vamos a poder hacer bien las cosas constantemente. Porque algo que muchas veces nos mueve a cada uno de nosotros son nuestras emociones. Nuestras emociones, hay veces estamos contentos y prometemos, voy a dar tal cosa, voy a hacer tal cosa. Y luego cuando lo piensas bien, ya metí la pata, ¿no? Como se dice, ya tomé una mala decisión y ya me comprometí en hacer algo. Y con ciertas personas conversando me decían, cuando estás muy alegre, no prometas mucho, no prometas, porque cuando estás alegre, de repente vas a prometer algo y luego te vas a dar cuenta de que, no lo voy a poder hacer o me va a salir demasiado caro. O cuando estás renegando, trata de cuidar tus palabras. Entonces, en todo debemos aprender a vivir más de principios que de nuestras emociones, porque nuestras emociones son, ¿cómo son nuestras emociones? Momentáneos, vienen y van. Vienen y van, suben y bajan. Hay veces estamos contentos y cuando ya no estás contento, ya no quiero hacer lo que había prometido. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir de principios, ¿no? Para que ninguna circunstancia nos pueda agobiar. Voy a repartir las lecciones para poder, por favor, pastor. Entonces, lo que iba diciendo, para poder saber cómo actuar, debemos aprender a actuar bajo principios. Bajo principios y no bajo las emociones, porque nuestras emociones son muy cambiantes, muy engañosas. Entonces, hoy día vamos a ver un poquito en la vida de José algo diferente. Y les voy a pedir que vayamos a nuestras Biblias un ratito y vamos a leer un versículo diferente del versículo clave que tenemos aquí. ¿Ya? Un versículo clave, estoy cambiando el versículo, es Efesios 5, 8 y 11. Efesios capítulo 5, versículos 8 y 11. Entonces, si quieren poner el versículo clave abajito de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo cambiamos y vamos a poner Efesios 5, 8 y 11. Versículo 8 y versículo 11 de Efesios. Hoy en la mayoría lo tiene, solamente son dos versículos, 8 y 11 de capítulo 5 de Efesios. Muy bien, lo leemos y dice así, todos juntos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Una vez más, todos juntos, ¿ok? Todos juntos. Versículo 8, versículo 11, Efesios capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y no participéis en las obras
Hermanos, cada uno de nosotros, dice, en otro tiempo éramos tinieblas. En otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz. ¿En quién? En el Señor. No somos luz porque, wow, somos buena gente, porque nosotros hemos cambiado y somos mejores que los demás. No, sino que dice, antes todos y cada uno de nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Somos luz en el Señor y nos da una orden: andad como hijos de luz. Hermanos, cada uno de nosotros como creyentes tenemos que andar como hijos de luz. No sé cuántos, pero cuando uno es hincha de un equipo, y me acuerdo bastante cuando estuvimos con todo esto de que Perú iba a ir al mundial, no sé si se acuerdan, estuvimos en una fiebre, todo el mundo andaba con la camiseta rojiblanca, ¿no? Y todo, ¡ah, Perú! Y todos nos identificamos con esa camiseta. Entonces, es porque hay un amor, un sentimiento, una identidad con este equipo, ¿no? Con el equipo peruano, Paolo Guerrero, Farfán. ¡Wow! Estamos emocionados porque después de 36 años llegamos a ir a un mundial. Muy bien. Nos identificamos con una camiseta. Y cuando uno es cristiano, tú también te tienes que identificar con una camiseta de hijos de luz. Dios es luz y nosotros debemos ser hijos de luz y andar en luz. Y eso es lo que nos dice este versículo. Y andad como hijos de luz y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nosotros como cristianos tenemos que andar en luz y debemos reprender cuando están así andando en obras infructuosas de las tinieblas. No estamos nosotros para contemplar las cosas malas, sino también para poner nuestra voz de protesta. A veces es triste de que somos cómplices por no alzar nuestra voz de protesta ante las cosas que están mal. Como cristianos tenemos que también levantar nuestra voz de protesta cuando algo está mal. Porque a veces decimos, bueno, soy creyente, pero mejor no digo nada. Creo que lo mejor es decir lo correcto, decir lo que se tiene que decir, viendo lo que es correcto bíblicamente. Muy bien, ahora vamos a ir a nuestras Biblias y a nuestra lección, y el punto número 1 nos vamos a enfocar en la vida de José. Y vamos a ver qué pasó, cómo fue que él pudo tener un buen testimonio y un buen andar en medio de circunstancias bastante difíciles, circunstancias que de repente muchos de nosotros hemos tenido que atravesar. Y vamos a ver qué hizo José en estas circunstancias. Vamos a orar y después continuamos con nuestra lección. Amado Dios, te damos las gracias porque tú nos amas, porque tú, Señor, quieres que hagamos nuestras vidas de manera diferente. Señor, tú quieres que seamos luz donde nos encontremos y, Señor, no estar conforme al mundo, Señor, con sus cosas, con su pensamiento, con su filosofía, sino, Padre, vivir vidas diferentes, vidas que a ti te agraden. Gracias pues por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice, esta semana nos enfocaremos en los principios que capacitaron a José para mantener su testimonio y su andar con Dios. Número 1 en sus hojitas: el Señor estaba con José. El Señor estaba con José y dice: el hombre ha podido gozar de la comunión con Dios solo si está dispuesto a venir a Dios bajo las condiciones establecidas por Dios. Algo que debemos recordar, hermanos, cuando nos acercamos a Dios,
tenemos que acercarnos bajo las condiciones de Dios para poder hacer lo correcto delante de Dios. Estar bajo las condiciones de Dios para hacer lo correcto. Hay veces queremos llevar una vida cristiana, pero con nuestras propias condiciones, y no aceptar las condiciones de Dios. Y ahí es el problema en que encontramos conflicto cuando ponemos nuestro modo de pensar y no nos ponemos de acuerdo con Dios, de la manera en que Dios quiere que se hagan las cosas. Ese es el dilema en muchos de nosotros en nuestra vida. Entonces siempre vamos a estar encontrando conflicto, dificultad para andar, porque no estamos viniendo para estar bajo las condiciones establecidas de Dios. La letra en sus hojitas dice: José fue salvo. Se manifiesta que creía en Dios y que Dios se agradaba de él, pues Dios estaba con él. Algo interesante en la vida de José es que se manifestaba claramente que Dios estaba con él. No era solamente un creyente de, bueno, voy a una iglesia, asisto a una iglesia, parece que esto. Para él no eran apariencias, sino que Dios estaba con él. Dios estaba con José, y eso hacía la diferencia en su vida, de que Dios estaba con él. Vamos a buscar algunos versículos, por favor. Génesis 39, 2 y 3. Génesis 39, 2 y 3. Y otro más adelante en el mismo capítulo, versículos 21 y versículo 23, por favor, otra persona que lo pueda leer. Génesis 39, 2 y 3, y otro es 39, 21, y otra persona 39, 23. Todo está en Génesis. Génesis 39, por favor. Si alguien lo tiene, lo puede leer. A ver, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Inicia el versículo 2, mas Jehová estaba con José. Y en el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¡Wow! Vio su amo que Jehová estaba con él. Hermanos, no es suficiente que nosotros aparentemos que somos creyentes. No es suficiente. Por ejemplo, ¿cómo podemos aparentar que somos creyentes? Vamos a hablar de otras personas. De repente es más fácil de darnos cuenta. Antes de la pandemia, por ejemplo, a veces pasaban personas con su maletincito, estaban con su camisita de 2 en 2, o pasaba todo un grupito y tocaban las puertas. ¿Quiénes eran? Los testigos de Jehová. ¿Y cómo te das cuenta que eran testigos de Jehová? Muy bien, van con su corbatita, van con su maletincito, van en grupitos, no una manchita, ¿sabes? Van tocando las puertas insistentemente y nosotros decimos, son testigos de Jehová. Y hay veces vienen unos medio gringuitos, vienen a la corbata blanca, con sus libritos, y vienen de 2 en 2, 2 varones, 2 señoritas, y también van buscando. ¿Quiénes? ¿Los identificamos? Mormones, ¿no? Ahí está. Rapidito nos damos cuenta. Y cuando nosotros vamos por la calle, ¿qué dicen? Vecino, vecina, ¿cómo están? ¿Se dan cuenta que tú eres creyente? Con nuestro testimonio.
más o menos, pero se dan cuenta que aquí en el pasaje habla de José y dice: y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué interesante que su amo veía que Jehová estaba con él. Y hermanos, tenemos mucho por trabajar en nuestras vidas para que la gente pueda ver que Jehová estaba con nosotros. Y eso no quiere decir de que la vida nos va a sonreír a cada paso. No quiere decir que vamos a ser prósperos, negociantes, comerciantes y que no nos va a faltar nada en esta vida. Eso no quiere decir estar bien con Dios. Porque de repente nos puede faltar muchas cosas. Pero vamos a ser gente de principios. Gente que anda de acuerdo a las normas de Dios. Aunque todo el mundo haga lo contrario, yo voy a hacer lo recto. Entonces, de esa manera van a ver, wow, todo el mundo roba, pero esta persona no roba. Todo el mundo miente, pero él dice la verdad, a pesar que le cueste su trabajo. Entonces, ahí es donde la gente va a decir: Jehová está contigo, porque tú eres diferente. Haces las cosas diferentes. No vives como los demás, porque estás viviendo por principios, no por emociones, no por conveniencias. Hay veces por conveniencias nosotros decimos la verdad, o por conveniencia tenemos que mentir, ¿o me equivoco? Entonces, pero cuando vivimos por principios, siempre vamos a tratar de decir la verdad. Entonces aquí su jefe de José se daba cuenta que Jehová estaba con él. Otra persona, Génesis 39, 21, por favor. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la casa. Muy bien, y versículo 23 también otra persona, por favor. No necesito. Adelante, adelante. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otra vez, el jefe de la cárcel dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con él. Qué bonito sería, ¿no? Que a todos nosotros, wow. No, ya la producción de la fábrica no me preocupa porque fulano está ahí y Dios está con él. Todo va a salir bien. Y tú estás en ese lugar y no me preocupa. Pero normalmente, ¿por qué creen que hay supervisores en las fábricas? ¿Por qué creen que hay supervisores en las fábricas? Yo me acuerdo bastante, años atrás, cuando era más jovencito, trabajaba en BASA. BASA es una fábrica que produce productos plásticos, vasos, tinas, baldes, etcétera, etcétera, todo lo que es plásticos. Y siempre tenía que haber un supervisor por turno. Entonces el supervisor estaba pasando máquina por máquina. Miraba cómo estaban haciendo. ¿Por qué? Para que todo se haga de manera correcta. Exacto. Para que las cosas funcionen. Para eso necesitamos un supervisor. Pero si todos fuésemos honestos, hiciéramos las cosas como se deben hacer, el supervisor, disculpe la expresión, estaría por demás el supervisor. ¿Cierto o me equivoco? Le quitaríamos chamba al supervisor y la empresa un sueldo menos, ¿no? Y un gran sueldo, porque los supervisores ganan un poquito más que los trabajadores. Pero es que él tiene que estar, trabaja, haz, ya pues, avanza. En el peor de los casos, ya pues con voz enérgica, ¿no? Ya tiene que gritar, tiene que alzar la voz para que las cosas funcionen. Pero dice aquí, su jefe le dejaba a José. Bueno, yo me preocupo de esta área porque José está
y Dios está con él. Así de simple. ¡Wow! ¡Cuánto cambio! Por ejemplo, ¿por qué hay en nuestro país esto, lo que se llama, lo que evalúa todos los gastos del Estado? Pierdo el nombre ahorita. Pero hay una entidad que siempre está vigilando todos los gastos que hace el Estado. La Contraloría. ¿Por qué existe la Contraloría? Para controlar si hay corrupción, si han gastado de más, han elevado los precios. ¿Se dan cuenta? Pero con José él se despreocupaba porque Jehová estaba con él. Sería bonito que cada uno de nosotros, nuestro jefe, diga, bueno, está bien, Dios está contigo, sigue adelante, yo no me preocupo por ti. Hermanos, eso es viviendo con principios. Por principios. No robo, no soy ocioso, no soy flojo, llego así, llego así, hago las cosas como debe ser. Entonces, vivir por principios. Ahora, algunas preguntas para reflexionar nosotros. ¿Cómo se daban cuenta las personas que Dios estaba con José? ¿Cómo se daban cuenta? Por sus acciones. No, por sus acciones se dan cuenta, hay algo diferente en José. Será de repente su vestir, de repente será que llega corriendo, ¿no? O hace rápido las cosas y bien. Ahora la pregunta es para nosotros: ¿se da cuenta la gente que Dios está contigo? ¿Se da cuenta la gente que Dios está contigo? O te tienen que hacer recordar, oye, no hagas eso, tú eres creyente. De repente, no, nos tienen que estar llamando la atención, oye, compórtate como creyente, tú vas a una iglesia. Entonces, ¿cómo estamos? ¿De qué manera demostramos que andamos con Dios o que Dios está con nosotros? ¿De qué manera demostramos que andamos con Dios? Sí. El ejemplo de los testigos de Jehová, de los comunes. Muchas veces también nosotros damos testimonio a los demás que somos cristianos con nuestras acciones. También porque siempre cuando Dios está con nosotros, no es que ya, como usted dice, no vamos a ser felices o vamos a ser millonarios, porque no va a dar, no. Pero muchas veces con el discernimiento que nos da, ¿no? En la toma de decisiones, no de cuando conoces a Dios y sabes para tu dinero, pero cuando conoces a Dios también ya te vuelves una persona prudente de gastar, quizás, y ya puedes ahorrar, ¿no? También con las decisiones que tomas. Por eso, bueno, y me pasó, yo vivía en su casa de mi mamá, subí a vivir ahora a mi casa, no más de 6 meses, algo así, mi vecina se me acerca y me dice, Judy, ¿vas a la iglesia? O sea, he notado un cambio de mí y mi familia. Y yo le digo, sí, le digo, ya le comencé a contar, no me va a fijar, he pasado esto, todo esto, Dios ha cambiado mi vida. Le digo, uy, qué bueno, porque ha notado un cambio en mí y en mi familia. Amén. Y hermanos, así es. Cuando uno empieza a hacer la voluntad de Dios, causamos impacto y la gente te va a preguntar, ¿qué ha pasado contigo? Y tienes la oportunidad de poder hablar de Cristo con mucha facilidad y también con contundencia. ¿Por qué? Porque tu testimonio habla mucho más que tus palabras y tus palabras solamente lo confirman. Y tú puedes decirle, bueno, tomé esta decisión, hice esto y esto, porque yo acepté a Dios, Dios está conmigo, entonces ahora tengo una nueva relación con Dios y esto es así, y la otra persona va a escuchar y de repente también podría interesarse en venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque tu testimonio da fuerza a tus palabras. Entonces, cuán importante es de que la gente vea que Dios está contigo.
Pero es menester que nosotros vivamos vidas que impacten a ellos, porque estamos caminando cada vez más cerca a nuestro Dios. Muy bien, una última preguntita. ¿Cómo ven las personas tu vida cristiana? ¿Se sienten atraídos por tu conducta o la manera en que haces las cosas? ¿Cómo ven las personas tu vida cristiana? ¿Se sienten atraídas por tu conducta o la manera en que haces las cosas? Ojalá, ¿no? Ojalá que las personas que te vean quieran apegarse y decir: quiero aprender un poco de ti. Hay algo diferente. No sé, noto algo que es diferente en ti. Pero eso algo diferente no eres tú. Es Dios obrando en ti. Pero cuán importante es que nosotros nos sujetemos a Dios y a su palabra. Muy bien, letra B en sus hojitas. Letra B en las hojitas dice: José era obediente. Quizá la característica más resaltante de un hijo será la obediencia. Alguien que lea la letra B, por favor, en sus hojitas. Puesto que José tenía la bendición de Dios en todo lo que hacía, tenía que haber llevado una vida consciente con los requisitos de Dios. No solo aceptó la provisión de Dios para su redención, también era obediente a los mandamientos de la palabra de Dios. Bien, José era una persona obediente. Y vamos a ver de qué manera. Vamos a Génesis, por favor, 37:2. Génesis 37:2. Y en Génesis 37:2. Génesis capítulo 37, versículo 2, dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Si dice que José avisaba la mala fama de sus hermanos, ¿cómo se comportaban sus hermanos? Mal. No hay más tiempo, porque ahí la mala fama, se comportaba mal. Entonces, ¿qué estaba haciendo José? Quizá todo lo contrario. Él no era de la mala fama. Entonces, él estaba obedeciendo a sus padres. Si su papá le iba: mire, vayan por acá, pero sus hermanos iban por otro lado. Entonces, él sí: papá, tú le has dicho que vaya por allá, pero están yendo por el otro lado. Papá, hicieron esto, tú dijiste que no deben hacer tal cosa, pero lo están haciendo. Y ahí José estaba ahí avisando y avisando. Ahí nos damos cuenta que José era bastante obediente a las indicaciones de su padre. En el versículo 13, Génesis 37:13 dice: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: no, que vaya, no tengo tiempo, estoy cansado, qué aburrido. Así decía José. No, heme aquí, en el versículo 37:13, José dice: heme aquí. Hay veces, hermanos, muchas veces hijos, cuando papá y mamá nos dan una orden, ¿cómo están? ¿No? Impacientes. Ay, pero ¿por qué, papá? Que lo haga mi hermano, que lo haga mi hermana, que lo haga el otro. Pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y siempre piden ¿por qué? ¿Por qué? No sé, los chicos de estos tiempos se han acostumbrado a ¿por qué? Anda, tiende tu cama. ¿Por qué? Anda, haz esto. ¿Por qué? Todo es un por qué, nunca es un ya, papá, lo voy a hacer. Aquí, José, heme aquí. Ven, vas a ir a hacer tal cosa, heme aquí. Wow, qué bonito sería que nuestros hijos pudiesen todos, ¿no? Heme aquí. Y nosotros, cuando Dios nos demanda,
nosotros también decir, Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. ¿Tú quieres algo de mi vida? Heme aquí. ¿Necesitas algo de mí? Heme aquí. Pero hermanos, la obediencia no es algo que viene de la noche a la mañana. La obediencia es algo que tenemos que practicarla día a día. En pequeñas cosas vamos a ir aprendiendo la obediencia para que cuando seas más grande aprendas a obedecer mayores responsabilidades. Pero si en lo pequeño eres fiel, en lo mucho tampoco lo vas a hacer. Hay veces escuchamos, ¿por qué no ahorras? No, es que no tengo mucho, solamente tengo un sol. ¿Y tú crees que cuando tienes 100 soles vas a ahorrarlo? Si no aprendes a ahorrar un sol, no vas a aprender a ahorrar 100 soles. ¿Por qué? Porque no has aprendido en lo poco. Pero si eres fiel en lo poco, en lo mucho también vas a ser fiel. Entonces no se trata de la cantidad que tienes, sino se trata de la obediencia, en ser leal en las cosas que hacemos. Oye, en otro pasaje, vamos a Génesis 39, 7 al 9, por favor. Génesis 39, 7 al 9. Génesis 39, 7 al 9. Muy bien, lo leo y dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Está diciendo, ten relaciones sexuales conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José, obediente. No, ¿cómo haría yo este grande mal contra mi Señor? Hay veces algunos, cuando se presenta alguna tentación y no lo aprovechas, te dicen, qué tonto eres. Lo que tú lo aprovechabas. Pero no se trata de aprovecharse, sino de hacer las cosas correctas delante de nuestro Dios por principios. Y Juan, ahora sí vamos un ratito al Nuevo Testamento. Juan 14, 15. Juan 14, 15. Después 21 al 24. Juan capítulo 14 en el Nuevo Testamento, versículo 15 y después 21 al 24. Juan 14, 15 y después 21 al 24. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué dice este pasaje acerca de la obediencia? A ver, versículo 22 o el 21. El que tiene los mandamientos, o mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Muy bien, hasta ahí nomás. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. No es el que solamente escucha, ¿no? Ah, sí, ya, claro, ¿cómo no? Ya. Y luego no hace nada. No, aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El 24,
el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si no estamos guardando su palabra es porque no le amamos. Entonces, ¿cuán importante está relacionada la obediencia con el amor? Cuanto más amas, más Obedeces. ahí está. Cuanto más amas, más obedeces. Así es, porque cuando tú amas a alguien, vas a querer hacer caso, vas a querer tener en cuenta sus palabras. Y si tú amas a Dios, vas a tener consideración con lo que Dios te dice. Entonces, tenemos José, era obediente, era alguien que había mostrado mucha obediencia a su padre. A pesar de situaciones difíciles, él estaba obedeciendo. Algunas preguntas. ¿Cómo está tu obediencia a Dios? ¿Estás obedeciendo? Si estás obedeciendo es porque estás amando. ¿Cómo está la obediencia a tus padres? ¿Estás obedeciendo a tus padres? Ahí demuestras cuánto amas, ¿no? Entonces, es necesario evaluarnos. Es necesario revisar qué está pasando, qué estamos haciendo. Punto número 2 en las hojitas, avanzando lento pero seguro parece. Número 2 dice: José proclamó a su Señor. José era reconocido como un hombre bendecido por Dios. Esto nos dice dos prioridades en cuanto a nuestro andar como creyentes. José era reconocido como un hombre bendecido por Dios. Alguien veía a José y decía: wow, Dios lo está bendiciendo a este hombre, ¿no? Como les dije, la bendición de Dios no es que tengamos carro, casa, negocios y prosperidad, no necesariamente, pero realmente la bendición de Dios es porque Dios está caminando con nosotros, nosotros caminando con Dios y somos aceptos a Él. Ahora, esto nos dice dos prioridades en la vida de José en cuanto a nuestro andar como creyentes. Uno, la letra A dice: José actuó como creyente. José actuó como creyente. Ahora, el ascenso de la posición, popularidad y poder de José nunca hubiera ocurrido si hubiera actuado como cualquier otro esclavo. Lo cierto es que era diferente. Pocas personas se levantan entre la multitud si actúan como la multitud. José vivió la vida transformada de un verdadero hijo de Dios. Hermanos, cuando todos, disculpen el término montón, pero cuando todos pertenecen al montón, ¿qué se está diciendo? ¿Qué damos a entender? Todos son del montón. ¿Ya? Que todos son iguales, ¿no? Por ejemplo, agarran, están vendiendo relojes por montón. Todo está igual. Todos los relojes a 10 soles. Entonces, todos son malos, todos son chinos, todos son ya. Todo es lo mismo. Y hay veces, a los creyentes también piensan de que todos somos del montón. Pero realmente, hermanos, nosotros no tenemos que ser del montón. No tenemos por qué ser como reloj chino, ¿no? A veces he salido ahí a Santa Anita, cerca del puente de Santa Anita, y están botados los relojes. Bastante. ¿A cuánto está? Cualquiera, 10 soles. Grandes, chiquitos, de colores, con lucecitas, cualquiera, 10 soles. ¿Y qué viene a la mente? ¿Dura o no dura? ¿Vale o no vale? Es que realmente, hermano, los cristianos no podemos ser del mundo. Y para ser diferente, tienes que salir de ahí. Y no, o sea, para que alguien te escoja para algo mejor, no puede estar dentro del montón. Por eso los cristianos, y José no era alguien ahí, era alguien diferente. Vamos a buscar algunos versículos, vamos a ver qué pasó en la vida de José. Génesis 37.
este pasaje ya lo hemos leído, pero quiero que lo repasemos una vez más en Génesis 37, 1 y 2, por favor. Lo vamos a leer juntos. Génesis 37, 1 y 2. Génesis 37, 1 y 2. Muy bien, juntos lo leemos. 2, 3. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silva, mujer de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ahí nos damos cuenta que José no era del montón. Ahí están los chicos de la mala fama, pero él no quería estar con ellos. Y hermanos, hay veces, les voy a ser honesto, nadar contra corriente cuesta bastante. Nadar contra corriente cuesta bastante. Cuando todo el mundo dice que esto no se debe hacer, y por la presión del grupo todos hacemos lo mismo. La vez pasada les conté acerca de un experimento de una universidad, acerca de cómo es la presión de grupo. La profesora había llevado un folder y les muestra a los chicos: chicos, aquí hay un folder verde. ¿Qué color es? Rojo. ¿Es verde? Rojo. Muy bien. Es rojo, pero todos vamos a decir que es verde. ¿Ok? Ahorita va a entrar el alumno que siempre llega tarde. Y justo, y llega el alumno que llegaba tarde. Le dice la profesora. Tú le dices: ¿qué color es? ¿Qué color creen que iba a decir? Rojo. Y yo le pregunto, la profesora me pregunta: ¿qué color es? Verde. ¿Qué color es? Rojo, decía el alumno que había llegado tarde. Chicos, ¿qué color es? Verde. ¿Qué color es? Y al final de cuentas, él también dijo verde. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía que era verde, aunque sus ojos veían que era rojo, pero por la presión, verde. Y hermanos, así muchas veces empezamos a caer con la presión del grupo. Yo me acuerdo bastante, y eso lo he contado creo que varias veces, en un trabajo tenía un jefe, era un moreno alto, y él era muy cándido, muy bandido también en su manera de hacer las cosas, y muy promiscuo también. Y él me decía: hermano Pablo, antes había un programa en televisión, reflexiones con el hermano Pablo, ¿no? Entonces él me decía: hermano Pablo, porque él me veía con mi Biblia y esto que el otro. Pero ya él me había apodado el hermano Pablo. Muy bien. Juan Pablo, vamos a que conozcas chicas. Vamos, tú no vas a hacer nada, tú solamente vas a ver. Tú no vas a hacer nada. Vamos. Ya, hoy es sábado, ya dejamos de trabajar y vamos por ahí. Y siempre insistente. Y la pregunta es, o sea, ¿qué llega a pasar si tú no tienes principios? En algún momento vas a decir: puede estar bien porque no voy a hacer nada. Yo solamente estoy yendo y estoy mirando. Pero al estar mirando ya estás llenando tu mente, tus ojos, tu corazón de cosas inapropiadas. Por eso, cuán importante es que nosotros aprendamos a caminar por principios. Aunque todo el mundo esté en contra de ti, aunque todo el mundo diga lo contrario, tú tienes que nadar contra corriente. Porque a veces decimos: no, pero todo el mundo lo hace. Pero no es porque todo el mundo lo hace, tú también lo vas a hacer.
Mi hijito está comenzando ya a preguntarme, me dice, papá, ¿y los tatuajes? ¿Qué son de los tatuajes? ¿Por qué los futbolistas se hacen tatuajes? Por moda, le digo. Ellos quieren hacerse eso, quieren hacerse el otro. ¿Y qué le puedo decir a mi hijo? Y le digo, no, eso está prohibido. ¿Dónde dice en la Biblia que está mal hacerse un tatuaje? Ahí está, pues. Hay que estudiar la Biblia para poder contestar a nuestros hijos y decirle por qué está bien o por qué está mal, y vivir por principios. Entonces, José actuó como creyente y él no quiso ser parte del montón. En primera de Juan 2, 5 y 6. Primera de Juan 2, 5 y 6 dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. José siempre actuó como un creyente. Y Romanos 12:2 es un pasaje que ya lo conocemos, muchas veces lo hemos leído. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, José actuó como creyente y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Una pregunta: ¿cómo reaccionas ante las circunstancias, ante la presión de la vida? ¿Cómo actúas? ¿Estás nadando contra corriente o te estás apegando al grupo? Necesitamos pensar, ¿cómo actúas ante una crisis? ¿Cómo reaccionas en una crisis? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuáles son nuestros primeros movimientos ante una crisis? Es diferente en cuanto a la situación, pero primero decimos Dios, ¿no? ¿Por qué Dios a veces no? En realidad, no sé, ni modo de pensar, ¿por qué Dios pasó esto? Es cierto, en muchas ocasiones lo primero que se nos viene a la mente es ¿por qué? ¿No? Las cosas que nos tocan vivir y por qué la situación en que estamos. Y eso es muy normal, que nos ocurre a todos. Nadie está exento a ese sentimiento, pero poco a poco podemos comprender y vamos a ver cómo José transforma esa situación y lo asume de una manera diferente. En el punto B, en sus hojitas, por favor, José profesó que Dios era su Salvador. José profesó que Dios era su Salvador. Vamos a buscar Génesis 45, por favor. Génesis 45, del 1 al 7. Génesis 45, 1 al 7. Lo tenemos. Génesis 45, 1 al 7. Muy bien, lo vamos a leer juntos. Ya Génesis 45, 1 al 7, todos juntos lo vamos a leer. 2, 3. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José,
¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Cómo toma José todas las circunstancias? ¿Qué dice José? Es el plan de Dios. Dios lo estaba arreglando para hacer una bendición en medio de todas las circunstancias dolorosas que le tocó vivir. Imagínense, tú tienes 17 años, o sea, ni siquiera estás ya un hombre curtido, cuajado, eres un jovencito de 17 años. Estás yendo por ahí, te agarran tus hermanos, te meten a un hueco, después matan a un animalito y manchan tu ropa, y tú ves todas esas cosas, luego te venden y tú dices: pero ustedes son mis hermanos. Y encima lo venden y sigue avanzando y llega a Egipto, está en la casa de su jefe, de Potifar. La mujer sale engañando a su esposo y por calumnia es metido a la cárcel, y en la cárcel 2 hombres le piden algo y él les interpreta los sueños, se olvidan de él como 1 año o 2 años, se olvidan de él. José, ¿qué podría estar pensando en su cabeza? Dios se olvidó de él. Dios se olvidó de él. ¿Por qué mi padre me mandó a este trabajo para ver a mis hermanos? Muchas cosas podría haber estado en la mente de José. Y mientras tanto evaluamos las circunstancias, pero José varía un poco, cambia un poco su enfoque y les dice: acercaos ahora a mí, en el versículo 4. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Otro versículo que me gusta, combinando con esto, es lo que dice Romanos: mas los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hermanos, las circunstancias, cuando son asumidas con nuestros principios, no viviendo solamente las circunstancias, sino por principio, nos va a hacer más fácil, más llevadero las circunstancias. No que las circunstancias nos estén ahogando, porque muchas veces las circunstancias nos van a ahogar, nos van a estar ahí con el agua hasta el cuello. Pero lo bueno es que podemos estar tranquilos de que Dios está en control de todas las circunstancias. No es que no va a haber tormentas, sino que Dios va a estar junto contigo en las tormentas. Y eso pasó con José. Cada vez que leemos, y Dios estaba con él. Lo vendieron y llegó a Egipto y Jehová estaba con él. Y pasó con lo de Potifar y Jehová estaba con él. Y José al final de cuentas le dice: no, Jehová me envió aquí para preservación de vida. Hermanos, todas las circunstancias que pasamos es porque Dios tiene un propósito. Lo que sí es difícil de entender en el momento es que las circunstancias no las comprendemos, porque viene una y otra y otra y otras circunstancias. Pero sí,
Aferrémonos de que Él tiene el control y está haciendo algo importante en la vida de ellos. Y José lo aceptó, actuó como un creyente, profesó que Dios era su Salvador. Vamos a Génesis una vez más para ver algunas cositas más acerca de José. Génesis 41. 37 al 40, Génesis 41, 37 al 40. Lo leo y dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces vemos que realmente él demostró y se notaba que realmente su vida cristiana, su creencia en Dios, su fe en Dios fue grande, que hasta Faraón mismo dice: no vamos a hallar otra persona que esté el Espíritu de Dios sobre él. En medio de las circunstancias, en medio de las congojas, en medio de las situaciones difíciles, ahí debe estar el Espíritu de Dios en nosotros para poder lidiar con ello. El último punto que vamos a tratar es el número 3, ahí en sus hojitas. José trabajó duro. José trabajó duro. Si José no hubiera estado cumpliendo sus deberes fiel y admirablemente, no hubiera sido tomado, no hubiera sido notado y ascendido. A José se le dio mayor responsabilidad en la casa de Potifar porque él era fiel en cada trabajo que tenía. Debemos tener la reputación de ser buenos trabajadores. Buscamos Génesis, por favor, una vez más, 39, 4 al 5. Después 39, 21 al 23. Y después vamos a ir a Colosenses. Y ahí vamos a quedar y vamos a ver algunas preguntitas. Génesis 39, 4 y 5. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Así halló José gracia en sus ojos de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio, él encargó de su casa y todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Muy bien. En el versículo 4 dice: y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Para que alguien te dé ese privilegio de estar a cargo de todo, es porque eras una persona muy confiable. Muy confiable. Yo no creo que tú entregarías la llave de tu casa a un cualquiera. Bueno, pasa y todos los cuartos están ahí a tu disposición, entra, come, saca, y no hay problema. ¿Daríamos así las llaves de nuestra casa a alguien? No. Con las justas abrimos la puerta de quién es, quién está viniendo ahí, ¿no? Pero tenemos que tener esta manera de trabajar de José. Él trabajó muy bien, tenía un buen testimonio. Versículo 21 y 23, por favor, 21 al 23 de Génesis 39. Otra persona que lo pueda leer. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía
ahí él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna, de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No se preocupaba, él era un buen trabajador. José era un buen trabajador. Por eso, hermanos, como les digo, la vida cristiana no es solamente estar en la iglesia. La vida cristiana no solamente es que yo leo mi Biblia, yo oro. La vida cristiana es completa. Donde estemos tenemos que guardar un buen testimonio de trabajo, de estudio, de cumplir las normas, las reglas. Es lo que tenemos que hacer. Vamos todos ahora sí a un pasaje. Colosenses 3 en el Nuevo Testamento, Colosenses 3, 22 al 24, y vamos a quedar ahí y hacer algunas preguntitas. Colosenses 3 en el Nuevo Testamento, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Después de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 22 al 24. Bien, la mayoría lo tiene. Colosenses 3, 22 a 24. Todos juntos lo vamos a leer. Todos juntos. Muy bien, dice así, todos juntos. 2, 3. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora aquí nos dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, como para el Señor. Hermanos, cuando trabajemos, cada cosa que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor. No sé en qué rubro trabajas, pero en lo que hacemos, tenemos que hacerlo como para el Señor. Si eres médico, sea un buen médico. Si eres abogado, sea un buen abogado. Si eres albañil, sea un buen albañil. Si trabajamos en limpieza, hagamos bien nuestra limpieza. ¿Por qué? Porque no lo hacemos para los hombres. ¿Para quién lo hacemos? Para el Señor. Y todo servicio que lo hacemos, dice, recibiremos recompensa, porque a Cristo el Señor servimos. Entonces, con esa manera de vivir, hermanos, vamos a poder causar un impacto en las personas. Tu modo de trabajar da testimonio de que eres un creyente. Tu modo de trabajar da testimonio que eres creyente. Otra pregunta. Tus compañeros notan que haces tu trabajo de una manera y no como los demás. Tus compañeros se dan cuenta de que tú estás trabajando diferente. Si la respuesta es no, entonces hay que cambiar el chip, hay que cambiar nuestro modo de pensar y hacer correctas las cosas. José, comenzando en la primera parte, Dios estaba con él. José proclamó a su Señor y José trabajó duro. Ojalá que nosotros también podamos proclamar que Dios está con nosotros, que somos creyentes, pero más que nuestros labios lo pueda demostrar nuestro testimonio. Nuestros labios solamente sea para concretar, para ratificar lo que nuestro testimonio está hablando. El testimonio habla mucho más, hermanos, que nuestras palabras. Y ojalá que cuando nos vean trabajando, haciendo las cosas, en medio de las circunstancias, pueda decir: wow, tú eres diferente. Tú pareces que Dios está andando contigo. Y es posible hacer ese tipo de vida.
si nosotros confiamos en nuestro Dios. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Pregunta, comentario. Pastor. Ahí lo que José dice, ¿no? En Génesis 41, él resume todo en estas palabras, ¿no? Dios, él atribuye la voluntad de Dios en su vida. Quiere decir que él aceptó que Dios pueda tratar con su vida. Y para eso necesitamos tener una relación íntima con Él. Porque si no tenemos una relación íntima con Él, no vamos a poder entender los propósitos, los cosas que Él tiene para nosotros. Y número 2, Romanos 8, 28 y 29 dice así: y a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios te salvó para tratar contigo a que tú seas hecho a la imagen de Cristo. Y para que Dios te con nuestras vidas, va a usar las circunstancias muchas veces para que mi vida sea transformada en nombre de nuestro Salvador. Entonces, esas cosas que Dios nos enseña son muy buenas. Así es. Dios está usando siempre su palabra, las circunstancias, para ayudarnos a entender, comprender y a cambiar algunas cosas. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario más? Si no hay, la vez pasada vi una pregunta: ¿cómo puedo darme cuenta que estoy dejando de confiar en Dios y estoy confiando en mí mismo? Pude buscar algunas cositas y una primera respuesta es: cuando estás dejando de conocer a Dios, estás dejando de confiar en Él. Hay veces, hermanos, cuando dejamos de conocer a Dios es cuando empezamos a confiar en nosotros mismos. ¿Por qué? Por ejemplo, dejamos de leer su Biblia, dejamos de orar, dejamos de congregar. Entonces, cuando estás dejando de conocerle, entonces estás dejando de confiar en Él, entonces estás confiando en ti mismo, en tus propias decisiones. Cuán importante es que nosotros continuemos conociéndole más y más a nuestro Señor. Jeremías 29, 12 al 14 dice, Jeremías 29, 12 al 14: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Pero el versículo 13: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, siempre va a estar presente Dios en nuestras vidas, pero necesitamos irle conociendo constantemente, porque cuando ya dejamos de conocer de Él, vamos a empezar a poner nuestros propios principios, nuestras propias normas, y no las normas de Dios. Otro punto es cuando no estás obedeciendo, estás dejando de confiar en Dios y estás confiando en ti mismo, cuando no estás obedeciendo. Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces vemos de que cuanto más obedeces, más podemos estar seguros de que estoy confiando en Dios. ¿Por qué? Porque si Él te dice haz esto y tú lo haces, es porque confías en su mandato, confías en la disposición de Dios. Pero cuando cuestionamos, entonces ya estamos dejando de confiar en Dios y digo, no, Dios se está equivocando y de repente yo tengo más razón que Dios. Y por último es que nuestra confianza en Él crece diariamente. La confianza crece a diario, no viene de la nada.
No viene, oh, me saqué la tinga y ya, así viene de suerte. No, nuestra confianza en Él crece día a día. Es una disciplina. Proverbios 8:34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Pero es cada día necesitamos acercarnos a Dios para poder saber de que estamos confiando en Él y no en nuestras propias decisiones. Y termino con Hebreos 3:12 al 14. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, por tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, nuestra fe se incrementa día a día conforme a lo que nosotros estamos trabajando en nuestra fe. Tenemos que trabajarla, no podemos descuidar la fe, no podemos bajar la guardia. Si nosotros bajamos la guardia, en ese momento comenzamos nosotros a confiar en nuestros propios, disculpen el término, instintos, en nuestras propias decisiones y ya no en las decisiones que Dios quiere para nosotros. Muy bien, muchas gracias. Vamos a esperar que baje la siguiente clase y no se olviden sus hojitas para la siguiente semana. José era confiable, era casto, era sumiso a la voluntad de Dios. Vamos a estar terminando nuestras lecciones la siguiente semana. Muchas gracias. Dios te bendiga.